Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias por conectaros y estar ahí siempre escuchando estas cosas que contamos. Espero que podamos resolver las dudas que nos habéis mandado y las que se vayan incorporando y quieran contarnos algo o preguntarnos algo, pues aquí estoy dispuesta a aclarar todo lo que necesitéis en la medida que sea posible. Me gustaría primero comentar un tema sobre la liposucción, porque la liposucción es una cirugía maravillosa y con unos resultados fantásticos, pero creo que es una cirugía que está bastante mal considerada en general. Popularmente se considera una cirugía menor, parece una cirugía fácil, una cirugía que, como las cicatrices que deja son mínimas, prácticamente no existen, porque la vía de abordaje es muy pequeñita, pues parece que es una cosa que puede hacer cualquiera y que no necesitas ni grandes conocimientos ni grandes medios. Y precisamente porque es una cirugía que se hace a ciegas, que no vemos lo que estamos haciendo, ni lo vemos directamente como una cirugía abierta, ni lo vemos con una cámara como una cirugía laparoscópica o endoscópica, lo que trabaja es el sentido, el tacto, el sentido de la anatomía, el conocimiento de en qué plano estás trabajando, por unas incisiones minúsculas. Para eso hay que tener mucho conocimiento, mucha experiencia, y eso convierte en una cirugía aparentemente fácil en una cirugía muy compleja, donde los resultados pueden ser magníficos y los problemas en manos poco expertas también lo pueden ser. Es cierto que los problemas pueden existir aún en el mejor de los cirujanos y en el más experimentado de los cirujanos, pero obviamente cuando tú llevas mucho tiempo haciendo algo, eres capaz de solventar esos problemas cuando ocurren, adelantarte, entender qué es lo que está pasando y minimizarlos en la medida que podamos. Y dicho esto, el mundo de la liposucción está lleno de nombres, marcas, máquinas, apellidos, hasta para llamarle la cirugía. Hablamos de liposucción, hablamos de lipoescultura, hablamos de cirugía del contorno corporal, hablamos de lipofilling, que solemos asociar a algunas cirugías de liposucción, y luego tenemos una serie de máquinas que son muchas en el mercado, cada 2x3 sale una nueva, que nos facilitan la tarea, aunque no nos la resuelven ni operan por nosotros. Aquí siempre va a ser más importante el indio que la flecha. Buenas flechas, que son las máquinas, en buenas manos van a dar mejores resultados. En malas manos también van a dar peores complicaciones, porque al final todo lo que incorporamos a una cirugía va a facilitar el trabajo, pero también tiene sus consecuencias cuando se usa indebidamente. Me habéis mandado una serie de preguntas que voy a ir contestando, y si queréis ir haciendo alguna otra por aquí, pues la podemos ir también solucionando sobre la marcha. La primera pregunta decía cuándo se aprecian los resultados de una liposucción y si es algo inmediato. Pues la liposucción, como cualquier cirugía, necesita un tiempo de recuperación, que va a ser variable en función de las zonas y en función del volumen de grasa que se haya extraído y, por supuesto, de la calidad de los tejidos a la hora de recuperarse. Así que, ¿qué se aprecia inmediatamente después de una liposucción? Hay una inflamación, puede haber hematomas, los suele haber, hay endurecimiento por la fibrosis de cicatrización que se produce. ¿Y en quién se va a notar mejor ese resultado de forma inmediata? En las pacientes a las que hemos quitado mucho volumen, porque aunque haya una inflamación, no va a compensar esa pérdida de volumen grande que ha habido. Entonces esas pacientes desde el principio se van a ver mejor que antes de la cirugía, aunque no se van a ver todo lo bien que estarán cuando pase el tiempo y la cirugía haya cicatrizado adecuadamente. Por lo tanto, no es inmediata. En pacientes muy delgadas, en las que hacemos una extracción de grasa muy moderada, muy limitada, la inflamación suele compensar esta absorción de la grasa, de tal manera que al principio se ven igual o incluso más gordas o más inflamadas, y hasta que no pasa un tiempo no aprecian los efectos. Me preguntan también qué diferencias existen entre liposucción y lipoescultura. Pues en realidad es lo mismo. Lipoescultura surgió para llamarle de una forma más bonita a una cirugía en la que la palabra succión parece que sonaba como un poquito vasto. Pero en realidad se trata de lo mismo, se trata de esculpir el cuerpo mediante la extracción de la grasa, de tal manera que vamos a modificar los contornos corporales
adelgazando el panículo graso en aquellas zonas en las que está en exceso y haciendo que la transición de unas zonas a las otras pues sea más bonita, donde tenga que haber curvas, que haya curvas, donde tengamos que tener rectas, pues que haya una recta, que los músculos que están debajo se noten más y al final que consigamos que la figura mejore. Eso se hace mediante un proceso de succión. Además podemos asociar la agregación de esa grasa o la infiltración de esa grasa en algunas zonas donde ya estaba en un déficit, que suelen ser zonas transicionales. Muchas veces la transición desde el lateral, desde el flanco hacia la cadera, hay una zona que está hundida, en la parte lateral o superior de los glúteos puede haber una zona hundida y todas esas zonas las vamos rellenando, por lo tanto llamamos lipoescultura a eso, a eliminar grasa de un sitio y colocarla en otro, pero se hace mediante una aspiración, por lo tanto sería una liposucción en cualquier caso. Otra pregunta me dice que ¿cuál es la mejor época del año para hacerse una liposucción? Bueno, pues teniendo en cuenta que la liposucción obligatoriamente conlleva el uso de una faja que mejore la compresión de los tejidos y por lo tanto haga que la piel se adapte mejor, pues siempre hay que hacérsela en épocas donde no haga calor, porque si no se hace muy difícil de llevar. Y también habrá menos inflamación y mejor circulación si no estamos dilatados por el calor. Hola, me preguntáis por ahí si trabajo con Lipobaser y Renuvio. Trabajo con Lipobaser y con una máquina similar al Renuvion que se llama Touch Plasma y que funciona igual que el Renuvion con otro tipo de gas, pero produciendo la misma retracción de los tejidos. ¿Cuánto tiempo es recomendable llevar la faja después de la operación? Bueno, pues esto depende mucho de la piel y del volumen que hayamos quitado de grasa. Unas zonas necesitarían más tiempo de compresión que otras, pero cuando hacemos una liposucción de distintas zonas, pues lo que no podemos es quitar la faja de un lado y del otro no. Por lo tanto, intentamos que la faja se mantenga aproximadamente un mes. En la zona de las rodillas, por ejemplo, se podría cortar la faja si es muy larga para que a los 10-15 días dejemos esa zona libre, pero el resto del cuerpo, piernas, abdomen, flancos, espalda, necesita más o menos un mes de recuperación. Si el volumen extirpado es muy grande, la piel está muy laxa o vemos que la adaptación no es la adecuada, a veces la dejamos 5 semanas o incluso 6. Y muchas veces la retirada de esa faja se hace de forma temporal o progresiva, de tal manera que la paciente no se la quita. Y digo la paciente porque muchas son mujeres, aunque también tenemos cada vez más hombres. Y la verdad es que creo que tengo ese defecto todavía de asociar al sexo femenino muchas cirugías que ahora mismo se hacen en los dos sexos prácticamente de la misma manera, pero que por costumbre tendemos a feminizar. Pero bueno, la faja en general se quita eso de forma progresiva, no de la noche a la mañana te la quitas y ya está, sino que lo que hacemos es ir, pues la quitamos unas horas del día, por ejemplo para dormir, la vamos poniendo durante el día cuando hay más actividad, porque el paciente se va sintiendo más cómodo si va deshaciéndose de ella progresivamente, que no soltar de repente el tejido y que se mueva y que a veces molesta un poquito. Otra de las cosas que pasa con la liposucción es que se produce una alteración de todo el tejido que rodea la grasa. No solo extirpamos grasa, sino que trastornamos de alguna manera las terminaciones nerviosas que están en esa zona, los vasos, y la inflamación puede producir alteraciones sensitivas del tipo de calambres, cosquilleo, hormigueo, sensaciones de cambios de temperatura, y todo eso va a ir mejorando obviamente con el tiempo y con alguna medicación que añadimos. Pero sí es verdad que quitarse la faja un poco de golpe puede hacer que esas sensaciones sean algo desagradables con los movimientos corporales y cuando estamos en una vida muy activa, y usarla de vez en cuando pues va a ayudar a que eso se vaya adaptando un poquito mejor. Por aquí me pregunta Yuli, hola, ¿qué tal? ¿Se puede hacer lipobaser en pubis, en ingle? Bueno, vamos a explicar un poquito qué es el Baser, qué es el lipobaser. Lipo es liposucción y Baser es una máquina que funciona con un ultrasonido. Bueno, los ultrasonidos funcionan degradando, disolviendo la grasa. Entonces, lo que vamos a hacer es una extirpación más fácil de esa grasa, que luego podremos utilizar para hacer lipofilling en el caso de que queramos reutilizarla. O sea, es una grasa que se disgrega, pero no se deteriora como para no poder injertarla después.
Esa extracción va a ser más fácil, con menor sangrado y va a haber una mayor calidad de adaptación de la piel, también por el calentamiento que produce los ultrasonidos al vibrar en el tejido. Entonces se pueden hacer en cualquier zona, facilitan la extracción de la grasa y la recuperación en cualquier zona. Aquí no hay grandes diferencias entre una zona y la otra. Y en cuanto a lo de no tener cicatrices, no es tanto por el láser, o sea, por el ultrasonido, como por la cirugía. En zonas donde hay fibrosis cicatricial, donde hay adherencias, tenemos que tener mucho cuidado con las cánulas, porque podemos atravesar y entrar en cavidad abdominal a través de esas cicatrices. Entonces, bueno, no es que no se pueda usar, sino hay que ser más precavido, y a veces es mejor ir con una liposucción convencional que te permita dirigir mejor la cánula y no ese calor que va a disolver esa zona y a lo mejor hace que te cueles hacia adentro. Me preguntaban también por ahí por los masajes. ¿Cuántos masajes recomendamos? Depende un poco de la inflamación. Intentamos hacer entre 5 y 10 y luego, si el paciente lo necesita, continuar. Aplicamos radiofrecuencia en los masajes postoperatorios. Yo no tengo radiofrecuencia, por lo tanto no la aplico, pero como aquí se trata de decir las cosas como son, no solo favorecer mi trabajo, creo que la radiofrecuencia postoperatoria puede ayudar a mejorar la fibrosis cicatricial y a mejorar la inflamación, o sea que sí, que sería una muy buena opción, desde luego. Bueno, por aquí tengo otra pregunta, preguntándome si existe algún caso en el que no se pueda realizar una liposucción. Pues obviamente no se puede realizar cuando hay patologías graves y el paciente tiene un riesgo quirúrgico muy alto, o una anemia muy grande, o tengamos un problema cardíaco pulmonar lo suficientemente grave como para no poder someterse a una cirugía en general. Cuando hay un gran volumen a extraer, a mí me gusta dividir la cirugía en dos, porque creo que arriesgamos mucho si extraemos mucho volumen de grasa. Primero porque la pérdida de sangre va a ser muy grande y muchas veces hay que transfundir, y también porque va a haber un desequilibrio de los líquidos corporales que a veces produce problemas en el posoperatorio. Entonces, cuando son muchas zonas grandes, es mejor hacer primero unas zonas y luego las otras. Tampoco es muy recomendable en gente con muchos problemas del aparato circulatorio, insuficiencias importantes en las piernas, podemos empeorarlas al pasar las cánulas de liposucción. Tampoco en gente que tenga expectativas poco realistas. A veces la gente que acude a las consultas, los pacientes, queremos o quieren unas liposucciones muy grandes con una adaptación de la piel maravillosa que no van a tener, y a lo mejor hay que plantear otro tipo de cirugía. Y también en flacidez importante muchas veces no es el tratamiento adecuado, y lo que hay que hacer es asociarla a una extirpación de esa piel. ¿Qué ejercicios son recomendables después de una abdominoplastia? Bueno, sobre todo lo que es recomendable es no empezar muy pronto para que la pared abdominal se recupere. En la liposucción hay menos problemas, se puede hacer ejercicio a partir del mes en general sin grandes problemas, porque lo que hemos tratado es grasa y piel y no hay una afectación muscular. Pero en la abdominoplastia ya tenemos una cicatriz más grande, que suele estar un poquito a tensión porque hemos quitado tejido. Y va a haber además unos músculos abdominales relajados que hemos plicado, que hemos suturado para tensar. Entonces hay que tener cuidado porque podemos romper esas suturas o forzarlo mucho. Yo digo que antes del mes y medio no se debería hacer nada, es un poco como la cuarentena después de las cesáreas, para que no nos entendamos. Y intentar, cuando empezamos el ejercicio, hacer brazos, piernas, pero no forzar esa zona abdominal. Y la zona abdominal me la dejo para los 3 meses más o menos de la cirugía, en la que sí es recomendable fortalecer la pared muscular. Una vez ya cicatrizado esa zona, todo tipo de ejercicios abdominales, poco a poco, progresivos, sin mucha carga al principio, va a venir bien, porque va a mejorar todavía más el resultado. Ahora que los músculos ya están juntos y suturados, los vamos a tensar y a fortalecer más. ¿Se puede hacer un lipofilling teniendo ya implantes mamarios? Sí se puede hacer, pero es muy arriesgado, porque el riesgo de pinchar la prótesis es grande, sobre todo en las zonas donde no está cubierta. Si está en un plano submuscular total sería más fácil. Si es submuscular parcial, o lo que se llama un dual plane, que es lo más frecuente, en la parte del escote y en la parte superior nos protege la musculatura, pero en la inferior y en la lateral estamos más cerca del implante, y el riesgo de pincharla siempre está ahí, y además no es fácil de diagnosticar, con lo cual puedes pincharla sin saberlo. Entonces, bueno, lo ideal es aprovechar el recambio de esos implantes para hacerlo, o hacerlo durante la primera cirugía, pero con cuidado sí se podría hacer, sobre todo si son zonas muy pequeñas como la zona del escote o un poquito del polo superior.
Para flancos es mejor lipoláser o lipo normal. Tengo que ingresar, soy deportista. Bueno, aquí esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Es mejor con láser, con báser, sin báser, con Renuvion, con no sé qué? Bueno, al final las máquinas las vamos a resumir en 3 grandes grupos. El láser, que lo que va a hacer es disolver esa grasa mediante una luz, que es el láser, y esa grasa la va a romper, a fraccionar, va a facilitar la extracción y también va a producir un calentamiento del tejido, dependiendo de la potencia que le demos y de por dónde pasemos esa fibra, que favorecerá que se retraiga posteriormente. El báser va a hacer lo mismo, pero lo va a hacer mediante ultrasonido. Son 2 mecanismos distintos para hacer un trabajo similar. Y luego los mecanismos como el Touch Plasma o el Renuvion lo que van a hacer es trabajar con un gas que se va a calentar y va a producir esa retracción cutánea, pero no va a disolver la grasa. Se utilizan posteriormente a la liposucción para favorecer que esa piel se retraiga, asociado a la liposucción, pero una vez aspirada la grasa. Entonces, ¿es mejor utilizar una o la otra? Será mejor siempre que la piel sea flácida y necesitemos un incremento en la capacidad de retracción, utilizar cualquiera de ellas. Tanto el báser como el láser para extraer la grasa o el Renuvion o el Touch Plasma posteriormente para tratar la piel. También el Body Tight, que es una radiofrecuencia que también va a servir para tensar la piel. O sea, son, digamos, los primeros van a mejorar esa retracción, pero sobre todo calentar esa grasa y facilitar esa extracción, mientras mejoran la retracción, y los otros son solo máquinas que se utilizan para retraer, con radiofrecuencia, con argón, y que lo que van a hacer es tensar esa piel una vez aspirada. Entonces, ¿se puede hacer una liposucción sin todo eso? Por supuesto que sí, y si la piel es buena y el volumen a extirpar no es muy grande, va a quedar fenomenal. Los blancos van muy bien, son pieles gruesas, se adaptan bien, suelen dar pocos problemas porque es una piel con una dermis bastante considerable. Y si eres deportista tendrás poca grasa, con lo cual cualquiera de las opciones para ti va a ser buena. No es tanto depender de la máquina como de la piel y del volumen de grasa. Pero si podemos asociar un sistema que además nos facilite que la piel se adapte un poco mejor, pues tendrás algún resultado un poquito mejor. Más cosas. Sufro lipedema en miembros inferiores. ¿Vale cualquier liposucción? ¿Ustedes la tratan? Bueno, el lipedema es probablemente la excepción a todo esto que estoy comentando. Para mí el lipedema lo que indica es una evitación, o sea, hay que intentar evitar todas las máquinas que calientan los tejidos. Porque en el lipedema lo que hay es un problema importante circulatorio, de acúmulo de líquido, de mala circulación del tejido linfático, y el calor lo que va a hacer es empeorar el resultado. Por lo tanto, ¿qué utilizamos? Pues liposucción convencional, que puede ir bien, y cuando hay que hacer grandes volúmenes es mejor hacerla con BodyJet, que es una máquina que nos va a permitir, a la vez que infiltramos agua, ir aspirando la grasa y por lo tanto poder tratar este problema con menos riesgo para los pacientes, que además son pacientes en los que es muy frecuente que haya que hacer varias liposucciones seguidas para poder alcanzar un resultado. Tienen una piel que no tiene mucha capacidad de adaptación, pero sobre todo hay que tener cuidado con el tema de la circulación. ¿Qué más cositas me contáis? Hola, bueno, hola a todas las que se van uniendo. Muchas gracias por estar ahí y sobre todo eso, intentaré que no se me quede ninguna pregunta en el tintero, a ver si puedo ir contestándolo todo. ¿Qué más cosas? Bueno, aquí tengo una pregunta que dice si duele mucho la cirugía después de cuando se pasa la anestesia. No es una intervención demasiado dolorosa en general. Depende un poco de la zona en la que estamos trabajando. Son más dolorosas las zonas del flanco y espalda que las piernas, por ejemplo, que prácticamente no duelen. El abdomen tampoco es una cirugía demasiado dolorosa, pero si asociamos zonas y ya tenemos todo el cinturón, pues obviamente vamos a sumar molestias. También asociamos más dolor cuando utilizamos coadyuvantes como estas máquinas de las que estamos hablando, que incrementan el calentamiento del tejido y por lo tanto producen como una leve quemadura por la parte interna de la piel que va a facilitar la formación de colágeno y va a mejorar la elasticidad de esa piel, pero también va a pasar que va a producir más inflamación y más molestias posoperatorias y a veces más alteración de las terminaciones nerviosas, con más sensaciones así un poco de disconfort. Entonces es variable, depende de los pacientes, depende de las zonas y del tipo de cirugía que se haga, pero en general es bastante tolerable. La ventaja que tiene es que nos permite el hecho de movernos, porque las cicatrices son muy pequeñas y no van a dar grandes problemas, y con la faja podemos movernos bastante bien y con medicación pues se va a ir solucionando un poquito la situación.
Me preguntaban por aquí, creo que se me ha pasado, que si hago valoraciones online. Bueno, a mí no me gusta demasiado valorar online nada, porque creo que al final no se ven las cosas como hay que verlas realmente. Sí puede servir para hacerme una idea general del volumen que hay que quitar, para dar explicaciones concretas al paciente o a la paciente sobre cómo va a ser su cirugía. En gente que vive lejos de Madrid, pues lo podemos hacer sin problema, pero no tocamos la piel, no vemos la flacidez, no vemos las estrías, es más difícil valorar que en una consulta. En los que viven cerca prefiero que vengan a la consulta, me parece que la comunicación es muchísimo mejor en directo, pero bueno, sí hacemos consultas online, te pones en contacto con nosotros, las organizamos y luego sí que antes de la cirugía veo a todos los pacientes independientemente de que vivan lejísimos. No me encuentro a nadie en el quirófano, creo que primero hay que pasar una consulta aunque sea en el preoperatorio. Ay, qué mona, Martusa, muchísimas gracias, de verdad. Nos dais la vida, esos comentarios nos ayudan mucho a seguir luchando, porque esta profesión es muy bonita, como todas las profesiones que uno elige y que son vocacionales, pero bueno, el feedback de los pacientes que están contentos siempre nos ayuda a trabajar con ilusión, que al final repercute también en los siguientes que vengan, así que muchas gracias. Yuli, me preguntan por aquí, ¿es recomendable una segunda liposucción para detallar lo que no quedó bien en la primera? Bueno, no es ni recomendable ni no recomendable, yo creo que es una buena opción y además es bastante frecuente porque la liposucción es una cirugía que se hace, como hemos dicho antes, a ciegas, al tacto, infiltrada, o sea, es una cirugía en la que tú infiltras una gran cantidad de suero y ese suero lo que va a hacer es inflamar el tejido, disolver la grasa, pero va a cambiar la forma, el aspecto que tenía previamente, con lo cual estás tocando una zona que está hinchada. Y bueno, pues y operas a un paciente tumbado, que no lo puedes operar de pie, aunque le hayas hecho una serie de dibujos que te van a ayudar, al estar tumbado hay zonas que se aplanan y otras zonas que se abomban. O sea, que no es extraño que sea una cirugía en la que de vez en cuando pueda haber una zona algo irregular o que haya quedado un poquito asimétrica y que se pueden solucionar fácilmente con anestesia incluso local muchas veces o ya yendo más concreto a esa zona que ha quedado asimétrica. Así que bueno, no es ni recomendable ni no recomendable, es importante si se puede hacer corregirlo porque el paciente estará más contento y no hay problema en hacerlo. ¿Quedan marcas o cicatrices por la liposucción? ¿Cómo quedará pasado el tiempo? Y me pregunta también América que si quedan agujeritos muy marcados. Bueno, es un poco lo mismo, lo voy a contestar junto. Las cicatrices de la liposucción son muy pequeñas. Las cánulas que utilizamos tienen milímetros, 0,3, 0,4 milímetros. Yo no suelo trabajar con cánulas mucho más grandes, con lo cual la cicatriz es muy pequeñita. Cuando hay que utilizar alguna máquina asociada que lleve a veces una fibra que pueda ser un poquito más gruesa, pues puede ser algo más grande, pero hablamos de cicatrices que no llegan entre el medio centímetro y no llegan al centímetro. Entonces, la marca es mínima, es muy pequeña, pero es verdad que hay que hacer varias y en distintas zonas, y no todas las zonas de la piel van a cicatrizar exactamente igual. A veces vemos alguna que se engruesa un poquitín, pero la tratamos, la infiltramos. Hola Mari, ¿qué tal? Encantada de volver a verte aquí. Está saludando a una paciente que está en todo, en todas estas cosas y muchas gracias por conectarte. Entonces lo que digo, que estas pequeñas cicatrices normalmente quedan fenomenal, se notan poco, son pequeñas marquitas blancas que al final es como un puntito y intentamos hacerlas en zonas bastante discretas. Una liposucción cuando pasan los años no le encuentras la cicatriz, pero bueno, algunas se pueden engrosar un poco más y a veces hay que tratarla con parches de silicona o con cremas y no dan grandes problemas. Normalmente no hay que retocar una cicatriz de este tipo, salvo que a veces se pegue un poquito al tejido y la podemos rehacer si es necesario, pero no son problemas de cicatrización. Sí puede haber alguna pigmentación por el paso de las cánulas muy cerquita de la piel o por el paso del láser, el láser, todo esto que calienta un poco la piel, que produce cierta quemadura interna y eso pigmente la piel, y a veces esas pigmentaciones, aunque se van yendo con el tiempo, nos obligan a hacer algún tratamiento de mesoterapia con despigmentantes, bueno, para intentar corregirlas un poco, pero es lo más que podemos ver. Con el tiempo, ¿qué vamos a notar? Pues nada, la piel se va a ir adaptando poquito a poco, va a ir recuperando su calidad. Si era mala o flácida no va a estar mejor, o sea, una cosa es que no empeore mucho y otra cosa es que no va a mejorar tampoco,
pero bueno, luego hidratándola, fortaleciendo la musculatura, que va a ayudar también a que esa zona esté bien y cuidándose un poco desde el punto de vista dietético, pues al final tenemos unos resultados muy buenos. Me preguntan por aquí si dejo drenajes. Generalmente no, aunque es verdad que a veces si haces extirpaciones grandes de muchas zonas y utilizando además el láser o el láser, que se puede producir más edema, sí que es necesario dejarlos un día o dos, pero no es lo más habitual, normalmente no. Tengo aquí una pregunta muy larga de una paciente que se llama Cristina, bueno, paciente no, una amiga que nos escribe preguntando cómo debe ser la compresión de la faja, porque después de un mes se la han cambiado, después de una cirugía, a una de compresión más blanda. En general, la primera faja que se usa es una faja de compresión fuerte, con refuerzos en las zonas donde vamos a hacer la liposucción. Y ha pasado el mes, yo lo que hago es a veces retirar esa y la ponen unas horas nada más, por no hacerles comprar otra faja, pero bueno, si quisieran usarla más tiempo, lo ideal sería tener una faja un poquito más blandita, más cómoda, con menos costuras y menos refuerzos, porque ya es un poco lo que se llama de segunda puesta, una faja un poco el quitamiedos, para ir más cómoda vestida, con algo que te sujete un poquito, pero sin que sea tan compresivo. Se puede hacer perfectamente. A veces intentamos intentamos ahorrarle a los pacientes muchos gastos en fajas que luego no van a usar nunca más en la vida. Entonces, siempre recomiendo tener dos, porque hay que lavarlas y hay que tenerlas 24 horas y a veces las tienes un mes o un mes y medio, y con lo cual ya tienes dos y luego te tienes que comprar otras dos. Bueno, al final incrementas el gasto y muchas veces no es necesario. ¿Cuál es la técnica más útil para tratar la flacidez en la zona interna de los muslos? Bueno, lo primero es que hay que diagnosticar bien a los pacientes, y cuando tenemos mucha flacidez a veces no hay mecanismo que mejore eso, salvo tensar un poquito los tejidos y recortar la piel que sobra, haciendo un lifting de muslos. Si la flacidez es pequeña, se puede mejorar con radiofrecuencia, que la hay invasiva y la hay externa, pero bueno, puede mejorar un poquito la piel. Eso siempre, independientemente de que lo asocies o no a una aspiración de grasa. Raquel, eres una gran cirujana. Ay, muchas gracias también a ti. Muchísimas gracias, de verdad. Me encanta que estéis ahí, que estéis siempre apoyando, y sobre todo que mi trabajo haya servido para haceros un poquito más felices la vida, que eso es lo que pretendemos. Bueno, más preguntitas, a ver, que tengo por aquí otras cuantas. Hola a todos los que os estáis uniendo. ¿Qué tipos de masajes son los correctos y si la cavitación ayuda? Me pregunta Julie. Bueno, tipos de masajes: de entrada, drenaje linfático manual, es el masaje que mejor va, que es un masaje dirigido a mejorar el drenaje de los líquidos. O sea, lo que va a hacer es que ese edema inflamatorio que se ha producido se vaya absorbiendo por los ganglios linfáticos y eliminando del cuerpo. Además mejora las sensaciones porque mejora la inflamación, son masajes muy suaves, que no duelen, que eso es uno de los grandes miedos que tenéis siempre después de las cirugías, que os toquen y os hagan daño. Así que de entrada es el drenaje linfático manual. Luego, a medida que la zona va cicatrizando, se pueden asociar masajes más profundos que se dirigen fundamentalmente a mejorar la fibrosis que se produce en las zonas que hace adherencias, empastamiento, y eso lo que va a hacer es movilizar ya los tejidos, mejorar esa fibrosis, mejorar zonas si hay un poquito de contractura también muscular, de las zonas pues que a veces quedan debajo, pues también mejorando esto. ¿La cavitación ayuda? Me preguntan. Bueno, pues yo creo que la cavitación en esto no pinta mucho, en mi opinión, habrá quien la use. Creo que la cavitación es un sistema de rotura de adipocitos desde el exterior, que puede servir en pequeñas zonas de acúmulo de grasa, cuando alguien no quiere someterse a una cirugía, pero cuando ya se ha hecho una cirugía, pues ya no tiene ningún sentido romper nada, porque la grasa ya la hemos quitado. O sea que para mí no. Tampoco tendría indicación la endermología, el LPG, todo lo que utiliza ventosas porque tira de la piel y la puede descolgar un poco. Así que posteriormente masajes de drenaje linfático, masajes un poquito más profundos para la fibrosis, y la radiofrecuencia, esa sí que podría servir, tipo Indiva, para mejorar la inflamación y la fibrosis cicatricial. Buenas tardes, me gustaría saber, nos pregunta Tatina, si se puede hacer una liposucción en los brazos.
Sí, se puede hacer una liposucción siempre en cualquier sitio donde haya grasa de sobra, o sea, donde haya lo que se llama una lipodistrofia, un exceso de grasa localizado en esa zona. En los brazos puede ir bien siempre que la piel sea muy buena. El problema de los brazos es que la piel es muy flácida y muy fina, perdón, flácida a veces, pero fina siempre. Sobre todo en la zona que queremos liposuccionar, que suele ser esta zona de aquí, de la cara interna, que es la que se descuelga un poco. Entonces es una zona que es fácil que nos dé problemas de adaptación de la piel, y en esos casos a veces hay que asociarla a una braquioplastia, que es una extirpación o a nivel de la axila o a nivel del brazo de la piel que sobra. Se puede adelgazar el brazo y luego tensar esa piel. Solo una liposucción de brazos que vaya bien, yo creo que la experiencia es sobre todo en gente con buena piel, no volúmenes muy grandes y sobre todo pieles jóvenes, que son las que van a retraer más fácilmente. Y volvemos a lo mismo, en este tipo de pieles que son más finas o que pueden dar más flacidez, sí viene muy bien todos estos sistemas que nos ayudan al tensado. ¿Qué podemos hacer para mejorar el posoperatorio tras una liposucción? ¿Puede darnos consejos? Pues mira, sí, fundamentalmente cuidarnos, y esto implica varias cosas. Primero, la dieta. O sea, yo siempre digo que la liposucción no es un método de adelgazamiento, que tampoco es un método de, como ya he adelgazado porque me han quitado la grasa, pues ahora ya hago lo que me da la gana. Porque entonces es verdad que no vamos a engordar en esas zonas, probablemente, pero engordaremos en general. Y sobre todo la mala alimentación conlleva una mala piel, y eso no nos interesa cuando acabamos de hacer una cirugía. Así que una buena dieta con proteínas, o sea, una dieta rica en proteínas que va a mejorar el colágeno de los tejidos, va a mejorar la calidad de la piel, va a disminuir la retención de líquidos y además va a mejorar también el componente muscular. Una hidratación adecuada, sin toxinas, evitando azúcares, bebidas azucaradas, gaseadas, bebidas con alcohol, sino que beber líquidos que nos vayan a facilitar también ese drenaje linfático y esa hidratación cutánea que nos viene muy bien. También es importante el ejercicio, moderado al principio, pero hay que caminar, hay que moverse para facilitar que esa inflamación vaya desapareciendo lo antes posible y que los tejidos no estén tan empastados como cuando te levantas de la cama, que a veces estás un poquito rígido. Es importante hidratar la piel también desde el exterior, o sea, crema, porque estás con una faja, la faja va a estar secándote la piel, entonces sí que es importante por lo menos una vez al día, e incluso a veces si os pica la piel podéis quitaros la faja un momento para volver a echar crema, mantenerla lo más hidratada posible. Los masajes que hemos dicho, que vienen muy bien para favorecer el posoperatorio, y luego una cosa que es maravillosa para todas las cirugías y que aquí es muy importante, que es la paciencia. La mejor manera de tener un buen posoperatorio es dándole tiempo al tejido a que recupere, dándole tiempo a la inflamación a que desaparezca y dándoos tiempo para veros y para que el resultado sea el que tiene que ser. O sea, que tiempo. ¿Cuánto puede durar la inflamación tras una operación? Bueno, pues venimos un poquito a raíz de lo que estamos hablando y la inflamación puede durar muchos meses. Siempre es relativo al tipo de liposucción que se haya hecho. La convencional inflama un poco menos. Cuando añadimos fuentes de calor, ultrasonidos, láseres, radiofrecuencia, todo va a dar un poquito más de inflamación. Hay gente que se inflama poco y gente que se inflama mucho, pero en general lo que tenemos claro es que cada mes vas a estar mejor que el mes anterior. Entonces, tiempo, mínimo 3 meses para ver un poco el resultado. Al mes ya se ve algo, pero yo diría 3 meses para valorar un poco el resultado. Entre los 3 y el 6 la mejora es más sutil, pero también la hay. Y hasta el año se van a ver modificaciones en la calidad de la piel, en la adaptación de los tejidos. O sea que progresivamente, pero hay que darle tiempo. Hay que pasar una noche en el hospital después de la operación. Se puede pasar o no, dependiendo también de la zona y de la cantidad. No es lo mismo una liposucción de la cara interna de las rodillas o del muslo de 1 hora, que te puedes ir en el día a tu casa con una faja, que una liposucción de espalda, flancos, abdomen, piernas, rodillas, que entonces sí que recomendamos dormir una noche. Así que eso se valora individualmente con el paciente y también pues un poco según el tipo de vida que tenga, porque hay pacientes que llegan a casa y tienen mucho lío y es mejor que descansen esa noche. ¿Cuándo se puede volver al trabajo tras una liposucción, por ejemplo, tras el trabajo de oficina? Bueno, también un poquito depende de lo mismo, de la cantidad de liposucción que se haga. Pero bueno, 4 días o 5 días deberías estar trabajando casi con bastante normalidad, si no es una cosa muy grande,
y desde luego teletrabajo seguro. A lo mejor para desplazarte, para conducir siempre digo que esperéis una semanita, aunque hay gente que es una liposucción pequeñita puede hacerlo antes. Y luego depende del trabajo. Yo parece que solo digo depende, pero es que todo es muy relativo, depende. No es lo mismo un trabajo pues eso, sedentario que un trabajo muy físico. El trabajo de oficina, el problema es que si te sientas en una zona que está liposuccionada vas a notar más molestias, pero como en general se liposuccionan en las piernas, más bien la cara exterior y en los flancos, pues se suele soportar bastante bien. A lo mejor lo que te obliga es a que de vez en cuando te levantes y des un paseíto como para que los tejidos se relajen un poco y que te tomes un analgésico. Pero bueno, yo creo que yo te diría 5 días, entre 5 días y una semana, más o menos, yo creo que puede ser suficiente. Y luego el nivel de tolerancia al dolor también es que es muy relativo, no todo el mundo tenemos el mismo aguante, entonces sí que hay que intentar adaptarse en eso a los pacientes. Me preguntan también si es seguro realizarse una mini lipo en el abdomen un día lunes y luego el miércoles una mini lipo en espalda y flancos. Bueno, a mí esto me sirve para 2 cosas, esta pregunta, para primero hablar de qué es la mini lipo, qué es eso de la mini lipo. Bueno, para mí la mini lipo no es nada, o sea, una lipo es una lipo que obviamente puede ser de zonas muy limitadas y volúmenes pequeños, o una lipo de muchas zonas o de grandes volúmenes, y supongo que a lo pequeño le llamamos mini, pero también le queremos quitar importancia. Entonces, dependiendo de la cantidad de grasa que se haya extraído y dependiendo de la analítica de partida del paciente, si partimos de una situación muy buena de hemoglobina, o sea, de células rojas y de estado general, se podría hacer una liposucción un día y 3 días después otra, pero para mí no es tiempo adecuado. Yo esperaría un poquito más, por lo menos a poder repetir las analíticas y ver que todo ha ido muy bien. Si es muy pequeña la liposucción, a lo mejor se podría plantear así tan seguida, pero si es un poquito más intensa, no ganas nada haciéndola tan junta, y si la paciente está o el paciente está un poquito todavía con la sangre un poco baja, un poco anémico, lo puedes anemizar del todo. Muchas gracias por las explicaciones, muchas gracias a ti por estar ahí, mami. Después de la liposucción, abdomen, hay que hacer abdominoplastia, no siempre, pero también pasa un poco lo mismo. Nos consultan muchos pacientes para liposucción de abdomen y son de 2 tipos, fundamentalmente varones, en los que en general va bastante bien la liposucción, sobre todo si son varones jóvenes, deportistas con buena piel, y también, por supuesto, las mujeres muy jóvenes, que tienen una piel estupenda. Pero las mujeres a partir de una edad, en muchos casos, tienen hijos. Y los embarazos hacen que esa piel del abdomen deje de estar igual de bien que estaba. Se va a distender y luego se va a adaptar otra vez, y si hay varios embarazos, pues ya la calidad de la piel se va a deteriorar mucho más. Entonces, esas liposucciones en pieles ya laxas, aunque han mejorado mucho con estas técnicas de las que hablábamos, que mejoran la retracción cutánea, no lo hacen suficiente en muchos casos como para que además no haya que extirpar piel. Por lo tanto, asociamos muchísimas veces la liposucción de abdomen a la abdominoplastia en la misma cirugía, de tal manera que extirpamos la piel que sobra y liposuccionamos el tejido que queda para intentar que quede lo más delgado posible y que quede lo más adaptado posible a la musculatura. ¿Se podría hacer una liposucción de abdomen, que supongo que es la pregunta, y si luego no quedas bien, si la zona se ha adaptado malamente, el tejido está un poco descolgado, plantearte más adelante una abdominoplastia para extirpar la piel? Sí, sí que se puede hacer también. Es un poco más difícil esa abdominoplastia porque nos encontramos en una zona con más fibrosis, con más adherencias, pero con cuidado y con experiencia se hace sin problema ninguno. Otra pregunta que me hacen muchos pacientes, que también me han mandado estos días, me habéis mandado vosotros estos días, son si los resultados son definitivos o puedo recuperar la grasa extraída con el tiempo. Bueno, en general los resultados son definitivos. Cuando tú haces una liposucción, lo que vas a hacer es aspirar un porcentaje de células grasa de una zona donde había en exceso y vas a dejar un porcentaje de células grasa menor que el que había. Y esa piel se va a adaptar sobre ese nuevo volumen que has dejado. Esas células de grasa, por supuesto, pueden engordar. Son adipocitos, están vivos y absorberán la grasa sobrante, la que no quememos. Pero como hay menos de los que había antes,
van a engordar al mismo ritmo que las áreas que tienen alrededor. Por lo tanto, esa zona más abultada, más lo que llamamos lipodistrofia, ese saliente, ese Michelin, esa cartuchera o ese abultamiento no vuelve a aparecer. Es un engorde más proporcionado. Entonces, ¿es definitivo? Sí. Ahora, si tú engordas 25 kilos, pues vas a estar más gordo, en general, pero más gordo. Pero no vas a tener la forma bonita de la cirugía. Si adelgazas esos 25 kilos, volverás a estar como después de operado. O sea, es difícil que engorde solo esa zona, sino que va a ser más repartido el engorde. Por lo tanto, creo que es una cirugía de poca cicatrización y muy definitiva. Y sí que creo que conviene mucho hacerla. Y cuanto mejor esté la piel, mejor. O sea que a veces lo que hacemos es esperar mucho. Lo mismo si lo hacemos cuando la lipodistrofia pues está más incipiente y tenemos una piel más joven, los resultados son para siempre, son muy buenos. ¿Cuándo estaría indicada una liposucción o una abdominoplastia para definir el abdomen? Pues todo depende de dos cosas, de la laxitud que tenga la piel, si hay sobrante de tejido, si hay un faldón que está descolgado, o el ombligo está mirando así hacia abajo, tóxico, que le llamamos como tristón, y luego de la distensión o separación, tanto la diástasis como la relajación de las fibras musculares de los rectos del abdomen. Si solo tenemos grasa, una buena pared abdominal, generalmente en gente que no ha tenido embarazos o que ha tenido uno y ha recuperado muy bien, y la piel más o menos bien, o sea que no haya un exceso de piel muy grande que pensamos que se puede adaptar, son pacientes que se pueden realizar una liposucción. Si tenemos una piel muy descolgada, muy estriada, que sobra, que tiene un faldón incluso que se descuelga por el pubis, o tenemos una diástasis importante de los músculos, están muy separados o muy abombados hacia afuera, esa paciente, y digo esa porque aquí sí que suelen ser mujeres, porque suele ser a consecuencia de los embarazos, lo más frecuente que necesiten es una abdominoplastia que se asociará a una liposucción cuando haya un panículo de grasa importante para adelgazar el tejido, y en gente muy delgadita que solo tenga laxitud de piel y muscular no habrá que hacer liposucción asociada. Ahora, publicidad en la marcación abdominal. ¿Es solo para personas jóvenes? Bueno, va mejor en personas jóvenes, pero no es tanto una cuestión de edad como una cuestión también de estado atlético. O sea, para marcar algo tiene que haber algo debajo. La marcación lo que va a hacer es una liposucción muy intensa en determinadas zonas, que suelen ser zonas donde lo que queremos marcar es donde empiezan y terminan los músculos. Por ejemplo, a nivel del abdomen haríamos marcación en las zonas donde la tableta abdominal, donde el recto del abdomen está más hundido para que se marque más, y dejaríamos menos marcada la parte donde sale hacia afuera. Eso va a hacer que se marque esa cuadrícula. Claro, si no hay una cuadrícula, si no hay un músculo bien trabajado, es difícil marcarlo. Un músculo laxo se marca mal. Se puede como trucar la marcación un poco, aspirando más en unas zonas que en otras, que parezca que hay algo, pero lo ideal es que haya músculo debajo. Entonces, ¿eso en quién ocurre? Pues en gente que está muy en forma, y cuanto mejor es la piel, más se va a adaptar a esa marcación que estás haciendo. Por lo tanto, también cuanto más joven es el paciente, pues más fácil es que esto quede bonito o quede muy bien o que compense, ¿vale? Pero no es que solo se puede hacer en esas personas, sino que los resultados van a ser mejores. ¿La liposucción exacta para hombres y mujeres se aplica de la misma manera o hay cambios según el sexo? Bueno, la liposucción exacta para hombres y mujeres, por supuesto que sí. Hay ciertas diferencias porque las pieles son diferentes. Los hombres aquí tienen ventaja, tienen unas pieles de mejor adaptación en general, aunque también ahora se hacen liposucción hombres más mayores o hombres que han cambiado mucho de peso y tienen flacidez, que no somos las únicas nosotras con la flacidez, pero en general tienen mejores pieles, con lo cual la retracción cutánea es mejor y responden mejor a todos estos mecanismos de este tipo de máquinas que ayudan a la retracción cutánea. No tienen embarazos, por lo tanto la liposucción abdominal suele ser de mejores resultados en su caso que en el nuestro, y tienen una grasa más dura. Los paquetes grasos son más difíciles de extraer y por lo tanto también nos beneficiamos más del láser o del ultrasonido, del láser, para poder extraer esa grasa. Sobre todo en la zona de las mamas, que hacemos mucha ginecomastia en varones, una zona abdominal que la grasa es bastante más dura. O sea que en general trabajamos de forma parecida, pero a veces
asociamos más en su caso este tipo de aparataje y se puede dar incluso a potencias un poquito más altas y la piel se va a adaptar algo mejor que en el caso de las mujeres. Otra pregunta que tengo por aquí, quisiera saber qué complicaciones puede tener una persona con úlceras estomacales para la realización de una liposucción abdominal. Bueno, tiene el mismo problema que para realizarse cualquier otra cirugía. Las úlceras gástricas lo que van a hacer es que tenga mayor afectación por determinados fármacos, que pueda tener más molestias en el posoperatorio, más irritación, más gastritis, y eso habría que valorarlo, no tanto en sí por la liposucción, porque la liposucción no se hace dentro del estómago ni tiene que entrar en el estómago, sino que se hace en una capa que está muy por encima de la capa muscular y por lo tanto ahí no vamos a afectarle. Bueno, duele el posoperatorio, genera flacidez en la piel, me preguntan. Lo del dolor ya lo hemos comentado, que varía dependiendo de las zonas y del tipo de paciente. Y en cuanto a la flacidez de la piel, genera flacidez. Bueno, lo que vamos a hacer con la liposucción es vaciar una zona que está engrosa, o sea, que tiene una gran cantidad de grasa o más cantidad de grasa que las zonas que están cercanas, pero la piel no la vamos a cambiar. Entonces, si la piel estaba bien, se va a retraer bastante bien. Si estaba flácida, le va a costar más retraerse. Nunca va a estar mejor que antes, porque la hemos adelgazado. Es como cuando pierdes peso. La piel tiene que adaptarse, con lo cual mejor que antes de perderlo no vas a estar, que cuando estaba llenita estaba más tensa. Por lo tanto, genera flacidez. En ese sentido podríamos decir que sí, pero tampoco tiene por qué haber mucha flacidez si haces una liposucción controlada de volúmenes no muy grandes en unas zonas adecuadas, en las que sepas que va a haber buena respuesta. Lo que hay que intentar con la liposucción es no hacer una liposucción a cualquiera en cualquier condición, o explicarle muy bien al paciente. Lo que vamos a conseguir es esto. La piel creemos que se puede adaptar o no lo creemos y no la deberíamos de hacer, o a veces hay dudas y bueno, a veces se intenta y luego el paciente también valora. Pues la opción para que se adapte mejor es cortar y hacer una cicatriz, y prefiere probar y ver si se adapta y luego hacerlo posteriormente si es necesario. Bueno, yo creo que no me queda ninguna pregunta de las que me habíais ido mandando. Así que llevamos ya 47 minutos de directo. Si hay alguna cosita más que me queráis preguntar, aquí estoy abierta. Y si no, pues podemos ir cerrando el directo y plantearnos hacer la cena. Se sigue uniendo gente. Es una pena que ya está esto casi al final, pero luego lo colgaremos en las redes. O sea que si nos seguís en las cuentas de la consulta, de Instagram o de Facebook, acabará colgado, con lo cual podréis repasarlo. Y si no, bueno, cualquier pregunta que me queráis hacer a través de cualquiera de estos medios también la puedo ir contestando. Iremos haciendo más directos más adelante de otras cosas. Y cualquier sugerencia que me queráis hacer también de plantear un directo de algún tema que os preocupe, pues también, si nos lo hacéis saber a través de las redes sociales, pues nos gusta también conocer vuestras inquietudes, porque nos dan una idea de por dónde podemos seguir ofreciendo pues lo que sabemos, que es información, conocimiento de mucho tiempo. Siempre va a haber dudas y siempre habrá que tener confianza en el cirujano, que al final es de lo que se trata. Me vais a perdonar, me he quedado seca. ¿Cuándo habrá directos de implantes mamarios? Pues hemos hecho uno hace poquito, pero sí lo plantearemos hacer otro más adelante. No creo que tardemos mucho. ¿Cobras la primera consulta? Sí, Aure, sí la cobro. Yo creo que la primera consulta es un tiempo de trabajo que dedicamos a un paciente, no es una venta, es una información, es una historia clínica, es una exploración, es mucho tiempo de trabajo que nos ha llevado mucho tiempo también conseguir, y experiencia que hemos acumulado con mucho estudio. Entonces sí que cobramos la primera consulta, intentamos luego descontarla de los presupuestos para que no suponga un incremento, pero al final me parece que el tiempo de trabajo de un médico debe estar pagado, al margen de que luego la paciente se haga o no la cirugía o el tratamiento correspondiente. Yo me planteé hacer una abdominoplastia, es la única cirujana de confianza después de mi reducción,
Muchísimas gracias, porque además tú eres reincidente, así que gracias, gracias y gracias por estar ahí, por confiar y por seguir confiando y por apoyarnos siempre, que siempre tienes una palabra y una frase amable, de verdad. Yo siempre digo que yo estoy aquí donde estoy porque confiáis en mí, porque venís y porque me escucháis, y todo lo que os pueda aclarar lo haré encantada. Y entiendo que cada uno luego tiene que encontrar su cirujano y hay muchos muy buenos, que no todo el mundo puede ir al mismo y no todo el mundo tiene la misma empatía con el médico, que cada uno necesita un tipo de médico, pero bueno, se trata sobre todo de encontrar esa relación de confianza para que al final, si hay un problema, pues sobre esa relación se pueda trabajar, porque no deja de ser una cirugía, y una cirugía que todos sabemos que a veces tiene consecuencias graves para los pacientes. Vale. Bueno, yo creo que vamos a llegar hasta aquí. Vamos a desconectar porque me he quedado sin garganta y lo dicho, pues iremos planteando el siguiente, a ver si no tardamos mucho, iremos combinando distintas opciones de temas. Podemos hacer temas tanto quirúrgicos como de medicina estética, que también sé que os preocupan. Así que un poquito lo que me vayáis planteando intentaré hacerlo. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado, por escucharme, por participar, porque al final esto sin preguntas pues tampoco tiene mucho sentido, y por el interés. Cualquier otra cosa pues estamos a través de los medios y por supuesto en la consulta para el que quiera venir a vernos. Un saludo y que descanséis, que ya es muy tarde. Hasta luego.